Presento a los estudiantes del curso de graduación de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Somos la Facultad de Arquitectura. Ellos han hecho todo un recorrido, tanto en las materias de diseño y urbano como de todas las que componen nuestra carrera, y están en la fase final, que es en la elaboración de su tesis. Por eso estamos invitando a las personas que realmente puedan aportar a ese desarrollo, que tengan buen inicio, están iniciando y por consiguiente tengan una buena conclusión y trabajos que sean con excelencia. Por eso invitamos a profesionales que sabemos de su excelente trayectoria, ¿no? Entonces te presento a los chicos del curso de graduación. Y chicos, bueno, les presento yo a Gonzalo Rainieri Bernaín. Es mi amigo, compañero de la Universidad de Palermo, del doctorado en diseño. Él tiene más de 34 años de experiencia y toda su relación con el área del diseño, ¿no? Bueno, Gonzalo, te dejo con los chicos, estoy acá presente, cualquier cosa tienes ahí la pantalla para compartir. Primero, gracias, quería agradecer la invitación. A mí es un honor poder hablar con ustedes. Jorge me pidió que yo básicamente hablara de algunos temas, uno de ellos son arquitectura, diseño, me pidió que hablara un poco de design thinking también, que hablara también de la sociedad contemporánea. Yo generalmente en mis presentaciones, cuando hago un tema central dentro de mi trabajo, tiene que ver con la sustentabilidad, el medio ambiente también. Y para eso voy a hacer un poco, voy a dividir esto en dos partes, voy a ir una parte en un pequeño, voy a hablar un poco sobre mí primero, de mi desarrollo. Lo que ustedes están viendo acá es mi sitio web, que es bigbangthinking.com. Está en construcción, por lo tanto el contenido que tiene arriba en este momento no es todo lo que yo he hecho, pero sí nos va a servir para poder guiar esta presentación hoy en día. Como bien les dijo Jorge, yo soy diseñador, soy arquitecto, profesor, hago investigación en diseño, específicamente en teoría del diseño. Yo no hago ninguna diferencia entre mis dos profesiones. Yo soy diseñador en comunicación visual y soy además arquitecto. Estudié las dos carreras, me recibí de diseñador, ejercí como diseñador mucho tiempo, un par de décadas de hecho, y después ya de adulto decido estudiar arquitectura, y después de eso hago un magíster, ahí, esos son los títulos o posgrados que tengo en este momento. Decidí hacer un magíster en medio ambiente y arquitectura bioclimática en la Politécnica de Madrid. Entonces recién a partir del 2007, hace no mucho, yo soy propiamente tal arquitecto, porque en el fondo me recibo el 2006 de arquitecto y el 2007 hago el magíster en España, y cuando vuelvo recién entro a trabajar, y mi carrera de arquitecto fue básicamente en el área de asesoría, básicamente, y algo de construcción, pero no mucho. Tiene que ver más que nada con poder desarrollar, sobre todo en el tema de arquitectura para vivienda social, de poder ver cómo construir vivienda social con los pocos recursos que existían en ese momento, y que está prácticamente detenida la vivienda social en Chile. Desde el 2010, desde el terremoto del 2010, la construcción en vivienda social se vino hacia abajo. Y bueno, el 2016 tomo la decisión de hacer el doctorado, con lo cual todo cierro todo lo que tenga que ver con arquitectura, que alcance a construir un edificio, algunas cosas, viviendas, conjunto habitacional y todo, pero cierro todo eso y decido hacer el doctorado en diseño, en la Universidad de Palermo, que es de donde somos compañeros. Por lo tanto, de ahí en adelante, mi carrera tiene un
vuelco bastante fuerte. Voy a mostrar un poco de las cosas previas a esta etapa. Lo que hay acá son algunos de los trabajos que yo hice. Básicamente, no he subido nada de arquitectura todavía. Básicamente lo que tiene que ver con diseño en comunicación visual, algo de interiorismo, y la selección que hay arriba son los trabajos que me gustan a mí. Son los trabajos, la mayoría de ellos son autoencargos, algunas cosas son trabajos profesionales, o son trabajos de enseñanza, por ejemplo, destinados a grupos desfavorecidos dentro de la sociedad o que tienen pocas posibilidades. Por ejemplo, este workshop que está acá es un workshop que se hizo en Balmaceda 1215, que es una institución del Instituto Nacional de la Juventud, donde se les da cabida a chicos entre 14 y 17 años de poder tener un primer acercamiento al diseño. Básicamente es una institución que está dedicada al arte en general, música, pintura, pero en este caso el taller fue de gráfica, y lo que se hizo básicamente fue inventar este proyecto que se llamaba Trash, basura, y lo que hicimos fue básicamente, esto está cerca del Mercado Central, del centro de Santiago, y lo que hice aquí fue recorrer la ciudad, recorrer el Mercado Central, recorrer La Vega, que es uno de los grandes mercados mayoristas, y recoger la basura que íbamos encontrando. A partir de esa basura, lo que se hizo fue desarrollar gráfica, y finalmente logramos hacer con todo ese trabajo, hacer una exposición con los trabajos que estaban presentes, y esta es parte de la exposición. Eso ahí para que se vea más. Y es parte del trabajo que se montó en esta exposición. Básicamente estos chicos no tenían ninguna experiencia en términos gráficos, y lo que hizo fue básicamente poder guiarlos y poder hacer una introducción. La gracia de esto es que, por ejemplo, esa chica que está parada ahí, no sé si ven mi mouse. Sí. Esa chica que está para ahí ahora es diseñadora, hace clases en la UTEM, hay varias que son diseñadoras de vestuario, gran parte de este grupo continuó dentro de la misma senda. Ella era mi ayudante, la Villasante, está haciendo un doctorado en Inglaterra en este momento, entonces en ese sentido bastante. Aquí yo creo que este taller es súper importante, porque este taller en el fondo involucra varias cosas que están de cierta forma explicitadas acá abajo en las palabras claves de este taller. Por ejemplo, uno de ellos tiene que ver con la sustentabilidad, el otro tiene que ver con la responsabilidad social, con el enseñar, tiene que ver con lo transdisciplinar, tiene que ver con el diseño gráfico, que podría ser diseño gráfico, podría ser arquitectura, podría ser muchas otras cosas. Voy a volver al portafolio. Este taller es súper importante. Hay otro taller que lo vamos a mostrar también, porque también tiene la misma relevancia, y tiene que ver con un taller de cine de animación que realicé en el año 99 en una comunidad terapéutica de Peñalolén, que es un área en Santiago de bajos recursos. Y estos son pacientes ambulatorios de esta comunidad. Es una comunidad terapéutica. Ellos son esquizofrénicos, por lo tanto iban todos los días a pasar el día a este lugar. Y con ellos yo realicé este taller de cine de animación, donde básicamente lo que se hizo fue entregarles ciertas ideas, ciertos conceptos que venían dados obviamente a partir de los terapeutas que trabajaban con ellos, básicamente psicólogos, sociólogos, visitadores sociales, y ellos decían: mira, nosotros necesitamos tener que ellos sean capaces de entender ciertas cosas, y eso lo hicimos a través del uso de este taller y de implementar ciertas técnicas que son
propias del cine de animación, como son la repetición, la secuencia, y son cosas que para ellos eran muchas veces muy difíciles poder entender que tenían que respetar ciertas reglas y ciertas normas para poder alcanzar cierta cosa. Entonces eso se hizo a través de este taller. Hay otras cosas, por ejemplo, de hecho, este es un trabajo en Madrid, en la Asociación de Diseñadores de Madrid, que les hice toda la gráfica para el primer evento, cuando se cambiaron de casa, en el fondo, que se fueron a Matadero, que es un centro muy grande, era un antiguo matadero de animales, y que lo convirtieron en un centro cultural, y ellos se quedaron con un pedazo se adjudicaron un pedazo, y esto fue el primer evento, que fue Licantropos, que fue durante la noche de Blanca, que es un evento que se realiza en toda Europa. Aquí en ese era absolutamente un proyecto masivo. Hay otro que, bueno, hay más cosas de print. Acá está el Festival de Animación que hablabas tú. No he subido nada de arquitectura, pero la verdad es que me interesa irme para otro lado. Yo sé que ustedes están haciendo su proyecto de título en el fondo. Jorge, corrígeme, ellos están recibiendo de arquitectos. Sí, sí, ellos están estudiando, están ya por graduarse de arquitectos. Ya, y están en general de arquitectura con alguna especialidad, o hay de todo un poco. No, por ahora es en general, pero Ya, hay algunos que sus tesis los están haciendo en temas urbanos, otros en temas de arquitectura propiamente, bueno, tú ves arquitectura, en arquitectura con mercado artesanal, y hay otro grupo que justamente tú mencionabas, es de vivienda de interés social con viviendas mínimas modulares. ya. Mira, yo voy a intentar darles algunos tips, algunas recomendaciones cuando trabajemos acá, cuando presente este proyecto, y sobre todo hice una selección después, que lo vamos a ver aquí al final, que tiene que ver con algunos proyectos de alumnos míos también de título, pero que no son de arquitectura propiamente tal, pero cuando los vean van a ver que efectivamente son proyectos de arquitectura de baja escala, y son de diseño de una especialidad que tenemos nosotros, que es interior y equipamiento, y que son los proyectos de título que guío yo. Pero vamos a ver que las consideraciones que se aplican ahí son independientes de la escala en la cual se lleva a cabo. De hecho, yo creo que es importante poder entender ciertas concepciones, que las vamos a ver primero que nada acá, que tienen que ver con mi investigación de tesis del doctorado. Yo decidí hacer mi investigación en base a teoría, y eso tiene que ver con poder pensar la forma en la cual nosotros hacemos diseño. Y aquí voy a hacer una aclaración. Rem Koolhaas, arquitecto que probablemente ustedes han visto a lo largo de la carrera como, como referente y cosas, tiene un libro que se llama S, M y L, Small, Medium y Large, que tiene que ver con la envergadura de los proyectos de arquitectura específicamente como tal. Nosotros en la universidad acabamos de hacer una innovación curricular menor, donde reconfiguramos toda la línea de taller, que es la línea en la cual estoy a cargo yo, de interior y equipamiento, la especialidad de interior y equipamiento, que tenemos también la especialidad de gráfica, y además tenemos la carrera de arquitectura. Y la reconfiguración que hicimos de estos talleres se configuró de manera son 5 talleres los que hay que pasar, más el periodo de titulación, más el periodo de plan común, que es antes de que se dividan, básicamente, pero los de especialidad son 5. Y fueron configurados siguiendo esta misma lógica de pensamiento de Rem Koolhaas, que tiene que ver con el SML, pero nosotros hicimos XS, S, M, L y XL. Y eso tiene que ver con distintas escalas del proyecto, en este caso del proyecto de interior y equipamiento. Ahora, uno podría perfectamente entender que son proyectos totalmente distintos. El primero, por ejemplo, el XS son los objetos, aquello que yo puedo tomar en la mano. Cuando yo tengo, por ejemplo, un lente, cuando tengo un vaso, esto es un objeto XS.
que es la configuración que nosotros le dimos. Después pasamos a un objeto S, que es la silla en la cual estoy sentado. Después tengo un objeto que es el M, por ejemplo, que es un espacio interior. Después tengo un objeto que es el L, que podría ser ya espacios exteriores o espacios más complejos. Y después tengo eh, un proyecto, por ejemplo, XL, que son ya espacios de una escala y una complejidad, además, no solamente de tamaño, sino con una complejidad de variables mayor, ¿ya? Entonces, cuando ustedes estén pensando en un proyecto, independiente de lo que sea, cuando ustedes piensen en un proyecto de arquitectura, tienen que tratar de entender, bueno, cuál es la escala del proyecto que yo estoy haciendo. Yo estoy haciendo un proyecto, por ejemplo, eh, de una escala media. Ya. Que el proyecto sea grande en tamaño o sea pequeño en tamaño no hace que uno sea más sencillo que el otro. Lo que realmente importa al momento de diseñar y al momento de complejizar un proyecto son la cantidad de variables que existen en él. Uno puede estar haciendo un paradero de micro que sea sumamente complejo y puede estar haciendo un edificio que es sumamente sencillo. O sea, si ustedes ven los edificios en altura, generalmente de complejidad, sobre todo aquellos que son de planta libre, por ejemplo, no tienen mayor complejidad porque básicamente es una repetición. Uno busca un ordenamiento que generalmente apunta a una optimización de los recursos y que tiene que ver con poder construir en altura, de poder construir rápido, bueno, y que además cumpla con toda la normativa, pero en general son edificios que están pensados para no incorporar muchas variables de manera de no complejizar el proyecto. Ahora, hay otros proyectos que sí son sumamente complejos y que son lo que generalmente uno va a ver cuando está estudiando, sobre todo cuando uno está estudiando arquitectura, que te presentan Ronchamp de Le Corbusier, o te presentan hay uno que se llama la Small Gallery House, y te presentan un montón de hitos arquitectónicos, generalmente europeos, además. O si no, si nos vamos a Estados Unidos, podemos ver a Wright y podemos ver a otro, al movimiento constructivista ruso. Vemos un montón de elementos que nos dicen, bueno, aquí hay proyectos que, por ejemplo, Ronchamp, que es un proyecto en hormigón, muy sencillo en apariencia, porque tienen una complejidad en su estructuración muchísimo mayor. Entonces tiene que ver con la complejidad de las variables que involucra un proyecto. Y en ese sentido, hay que tener cuidado y de pensar, bueno, cuáles son las variables que realmente están ingresando y que me están haciendo que este proyecto sea un proyecto complejo o sea un proyecto sencillo. Si es un proyecto que tiene generalmente pocas variables, vamos a estar frente a un proyecto sencillo, indudablemente. Ahora, en el diseño, por ejemplo, hay ciertos términos que se asocian a poder hacer las cosas supuestamente de una mejor manera o de una mejor manera. Una de ellas tiene que ver con el término, y aquí voy a romper un poco, quiero aclarar un mito que tiene que ver con el design thinking. El design thinking es una metodología desarrollada inicialmente en parte, no únicamente, pero desarrollada en la Universidad de Carnegie Mellon en Estados Unidos y que apuntaba básicamente a poder olvidarse de las antiguas creencias que giran en torno al diseño, esta cosa básicamente de la asociación que tiene con las bellas artes. Es cierto, nosotros hacemos uso de las bellas artes en el diseño, y cuando hablo de diseño arquitectónico, de diseño gráfico, de diseño de interior y equipamiento, de diseño multimedial. No hay mayor diferencia entre uno y otro. La diferencia radica en que la arquitectura, su salida es un objeto vivible, que es recorrible, que generalmente lo que se busca es el cobijo. En cambio, en una disciplina como es el diseño, lo que se busca básicamente tiene que ver con poder transmitir un mensaje. Ahora, todos estos tienen generalmente asociado una componente que no está siempre presente en el arte, y por eso es distinto, y por eso uno tiene que aprender a diferenciarse y separarse del arte. El arte generalmente no tiene un objetivo, ¿ya? Generalmente no lo tiene. Uno podría decir, bueno, pero el objetivo del arte es embellecer el entorno. Sí,
Probablemente es ese, pero ese es el objetivo que tiene. Pero sobre todo el arte a lo que apunta muchas veces es a dejar la libertad de pensamiento. Libertad en el Libertad. sentido de que uno pueda reinterpretar aquello que está viendo. En el fondo, lo que busca es que el individuo termine de completar la obra. Por ejemplo, lo que hizo Marcel Duchamp al poner un inodoro en un museo, o al poner las sillas, sus objetos ready-made, lo que él hace básicamente es decir, ¿saben qué? Complete usted la oración, complete usted el objeto, qué es lo que usted entiende aquí, qué es lo que usted está viendo. Ahora, el diseño en general, independiente de la especialidad, lo que busca justamente es lo contrario, es tratar de minimizar la interpretación. Ahora, obviamente, uno como diseñador busca también ponerle a veces un poco de cuento y ponerle un poco de alegría y ponerle un poco, de manera que no nos convirtamos en ingenieros, sino que tiene que ver con poder apuntar hacia ciertas características propias del ser humano. Ahora, esto, el Design Thinking, bueno, nace en Carnegie Mellon, es desarrollado ya, tiene un fuerte componente desde el área de la ciencia, específicamente de la teoría general de sistemas, porque lo que busca es sistematizar, poder, de cierta forma, entender cuáles son aquellas variables que hacen que estos proyectos se conviertan en proyectos complejos. ¿Por qué? Porque lo que se busca y lo que se apunta es a poder generar oportunidades y a solucionar problemas. Eso es lo que hace el diseño. El diseño apunta básicamente a un lugar específico, apunta a generar, por ejemplo, en el caso de la arquitectura, un sitio específico de vivienda, que cumpla con ciertas características, que cierto mensaje sea transmitido y sea transmitido ese mensaje. O sea, por ejemplo, pensemos en la actualidad que estamos viviendo. El arte puede generar puntos de diálogo, puntos de creatividad, puede generar y estimular la creatividad en torno a la búsqueda de ciertas soluciones para, por ejemplo, salir de las situaciones de pandemia en la cual estamos, y el arte puede apuntar para allá, es decir, ok, empieza a reinterpretar, empieza a buscar nuevas miradas, en términos de la pandemia, en términos de crisis sociales, por ejemplo. El diseño, por ejemplo, no apunta para allá. Lo que busca el diseño es tener el mensaje absolutamente preciso. Usted, en tiempo de pandemia, tiene que ponerse la mascarilla. Y eso tiene que ser transmitido rápidamente y sin margen de error. Porque las consecuencias son gravísimas. Y el diseño justamente por eso está en una vereda distinta a aquella que es del arte. Ahora, de que trabajamos permanentemente con los artistas, permanentemente lo hacemos. Entonces ahora, esa fue es un poco el divagar que tiene que ver con el Design Thinking, y lo que nosotros generalmente nos presentan son estos cinco pasos del Design Thinking, que no es esta concepción compleja desde la teoría general de sistemas, desde la ciencia, que es la que se desarrolla en fines de los fines de los 50, 60, 70, que tiene que ver con la teoría general de sistemas básicamente, sino que es una modificación que hace una oficina que se llama IDEO, que es una oficina de diseño que básicamente presta servicios a otras empresas y va generalmente de asesoría, y lo que hacen ellos es tomar una abstracción, hacen una pequeña abstracción en cinco pasos, de manera de poder enseñarle una metodología de diseño a personas que no son diseñadores. Y es lo que ellos llaman, y que pacifican básicamente tomando este nombre que venía antes, el Design Thinking, y generan esta metodología de trabajo que tiene ventajas y tiene desventajas, pero no podemos confundir que el Design Thinking es lo mismo que estar pensando en un proyecto de diseño propiamente tal. Es una metodología que permite un prototipado, permite una prueba y error muy rápido, pero que carece generalmente de grandes problemas. Los márgenes de error son bastante altos, pero como es muy rápido trabajar, se apuesta al error continuo, de manera que en base al error poder ir mejorando.
Eso como primera aclaración. Lo otro tiene que ver con, Jorge, te voy a pedir que porfa que me vayáis avisando cuánto tiempo queda, No, cosas así, porque si no yo tómate el tiempo que consideres necesario. Tómate el tiempo ya es, porque yo puedo continuar non-stop hasta, no sé, me doy cuenta que ya llevamos como 45 minutos y todavía no No, no, paramos. está bien, Gonzalo, yo te aviso, yo te aviso. Ya, dentro de eso, ok, dentro de eso tiene que ver con rompiendo ese mito un poco de la asociación o que somos artistas o que somos o que tenemos esta relación y que lo que hacemos básicamente es design thinking. Nosotros hacemos diseño y dentro del diseño tenemos metodologías diseñadas para resolver cierto tipo de problemáticas las cuales nos enfrentamos o para poder desarrollar ciertas metodologías. Cuando yo estaba haciendo proyecto de título hace 6 años, 5 años atrás, 6 años, se me ocurrió hacer la pregunta a mis alumnos y preguntarles básicamente qué es lo que es diseño. En la primera clase del curso de título. Dije, bueno, dígame, ustedes están en etapa terminal, dígame qué es lo que hace usted. ¿Qué es lo que usted se está a punto de recibir de diseñador? ¿Qué es lo que hace? De todos los alumnos que estaban ahí, que generalmente son cursos de máximo 8 o 9 alumnos, eh, todos ellos tenían una respuesta totalmente distinta de qué es lo que era diseño. Y dije, a ver, espera, aquí hay algo que... ¿Cómo puede ser posible que después de todo pasar por la misma escuela, tener más o menos los mismos ramos, más o menos los mismos profesores, hay una línea de pensamiento bastante clara en la escuela? ¿Cómo puede ser posible que todos me den una respuesta totalmente distinta a lo que es el diseño? Afortunadamente, empecé a pensar que teníamos, bueno, primero pensé que teníamos un grave problema en la universidad porque efectivamente teníamos un déficit en lo que tenía que ver con nuestro programa curricular y en base a eso empezamos a pensar, empecé yo a pensar, bueno, ¿qué es lo que está pasando acá? Y afortunadamente como una semana después apareció en mis manos un libro que se llamaba Más de 100 definiciones de diseño, que era un compendio de distintos diseñadores, muchos de ellos súper ultra conocidos, muchos de ellos chilenos, porque fue un proyecto que hizo un mexicano, Gabriel Sol, y básicamente él recolectó distintas definiciones de diseño, algunas históricas, de la Bauhaus, del grupo Memphis, de algunas instituciones y empresas y grandes universidades del mundo, de grandes diseñadores, y todas eran distintas. Y a eso me llevó a la pregunta de decir, bueno, aquí estamos frente a algo súper complejo, porque si uno va efectivamente a donde otra persona y uno le pregunta, y le dice, oye, a un profesional, a un dentista, te dice inmediatamente, no, los dentistas arreglamos y sacamos dientes, punto. Y se acabó la discusión. No, no, llegaron de otro dentista y él te empezara a decir, no, nosotros filosofamos en torno a los dientes. No. Pero el diseño sí tiene esa característica. El diseño sí tiene la característica que si ustedes le preguntan a un diseñador, a otro diseñador, a otro diseñador, a otro diseñador, todos le van a dar definiciones distintas. Entonces yo dije, tenemos un problema grave acá porque no nos podemos poner de acuerdo en qué es lo que hacemos. Si nosotros no somos capaces de ponernos de acuerdo en qué es lo que hacemos, difícilmente vamos a poder generar proyectos que nos lleven a una sustentabilidad en nuestra profesión y una sustentabilidad en el medio ambiente. Yo haya hecho el magíster en medio ambiente y arquitectura bioclimática, es un tema que a mí me ha cruzado desde muy pequeño, y dije, si es que nosotros somos incapaces de definir nuestra profesión, obviamente somos incapaces de tener metodologías estables. Y mirando, observando, me empecé a dar cuenta que gran parte del deterioro ambiental del cual, el cual está sufriendo la Tierra por la contaminación, por la sobreexplotación, tiene que ver a que como diseñadores hemos sido incapaces de relacionarnos con nuestro medio ambiente. Entonces dije, a ver, si somos incapaces, tiene que haber ciertas cosas que hagamos en común de manera de poder entender, y eso es lo que me lleva a
mi tesis de doctor en diseño, y me lleva a hacer una serie de un relevamiento bibliográfico, de manera de poder ir en búsqueda de ciertos componentes basados en la teoría de autopoiesis de Humberto Maturana, de manera de poder buscar una cierta recursividad, cierta capacidad autopoiética que tiene que ver con cómo los seres vivos se relacionan con su entorno, porque si nosotros como seres humanos somos incapaces de relacionarnos de una manera armoniosa con el medio ambiente, el resto, la vida en general sí lo hace. Sí tiene una relación bastante simbiótica. O sea, uno ve el medio ambiente sin la intervención, obviamente, nociva del ser humano, pero en general los ecosistemas se mantienen estables siempre y cuando no suceda nada externo que venga a romperlo. Y ese externo, generalmente, lo que ha sucedido en las últimas décadas es el ser humano. O sea, somos nosotros los que estamos entrando a los ecosistemas en la Amazona ecuatoriana. Estoy seguro que tienen que tener problemas medioambientales gigantescos. Nosotros tenemos acá en Chile, por todos lados, hacia donde uno mire, hay problemas medioambientales gigantescos. Entonces, eso fue un poco la génesis de la búsqueda. No voy a entrar en detalles. Se hicieron relevamientos bibliográficos, se hicieron encuestas a diseñadores de todo el mundo, sobre 350 encuestas, y básicamente se llegó a la conclusión de que existen 7 componentes que tienen que estar presentes en el diseño, de manera de que el diseño sea sustentable. Estos 7 componentes no los defino yo, los define la comunidad, los define la literatura, básicamente. ¿Por qué? Porque si es que yo hubiera tratado de decir qué es lo que son estos componentes a partir de la teoría de autopoiesis de Maturana, que dice que si usted lo primero que tiene que hacer es encontrar componentes para poder describir algo. Y yo lo que quería hacer era básicamente poder describir el diseño. Y por eso yo les hablaba que yo hablo de diseño y teoría del diseño. Bueno, la comunidad de diseñadores a nivel mundial, y además en un periodo de tiempo muy amplio, que básicamente son 100 años, ha definido 7 componentes. Y uno los puede encontrar en la literatura y los puede encontrar en las respuestas de estas encuestas que yo les hice a estos 300 y tantos diseñadores. No todos dicen los 7, pero estos son los 7 que se nombran en la literatura y que nombran estos individuos. Y básicamente, uno, que dicen que el diseño, efectivamente, lo primero, antes de meterme en estos 7 componentes, uno es que el diseño es diseño, independiente de la especialidad, gráfico, arquitectura, diseño espacial, sea lo que sea. Existen estos 7. Tengo a alguien que está hablando encima, Sí, por favor, que se puede apagar el micrófono. Chicos, por favor, el Existe audio. el diseño es diseño, ¿ya? El diseño no es arte, el diseño no es medicina, el diseño no es sociología, el diseño no es ingeniería, el diseño es diseño, ¿ya? Por lo tanto, todo aquello que no sea diseño está fuera del ámbito del diseño. Por ejemplo, el dentista, por ejemplo, el arte, por ejemplo, la ingeniería. Ahora, hay ciertos elementos dentro del diseño que nosotros tenemos que reconocer, y esto es lo que se llama una unidad compleja. Si yo digo solamente diseño, eso es una unidad simple. Y aquí es donde se pone entretenido para ustedes como estudiantes de arquitectura y como personas que están comenzando o que están en la mitad de un proceso de titulación. Ustedes tienen que ser capaces de tomar y poder encontrar aquellas variables que son pertinentes para el proyecto de ustedes. Las que yo les voy a nombrar probablemente son, ahora, con qué énfasis van a aparecer, tiene que ver con
el tipo de proyecto que están, pero que van a estar las 7, siempre van a estar los 7. El primero es el componente humano, y es lo que yo llamo la dimensión de referencia. Todo lo que ustedes hagan en arquitectura tienen que buscarlo y referenciarlo en relación al ser humano. Es el componente que fue más nombrado dentro de los diseñadores, que los diseñadores no eran solamente diseñadores gráficos, no, eran diseñadores de todo tipo, arquitectos, diseñadores industriales, gráficos, era un universo de personas que hacían diseño, con la palabra grande. El primero es el componente humano con todas sus complejidades. Eso quiere decir que básicamente ustedes tienen, cuando se enfrentan a un proyecto de diseño, en el caso de ustedes un proyecto de diseño arquitectónico con apellido, lo primero que les va a aparecer y que les debería aparecer y que se deberían preocupar es ¿para quién estoy diseñando yo? O sea, si ustedes no, y es donde mayor profundidad tienen que tener, porque es el usuario quien va a ser. Y este usuario es mucho más complejo de lo que uno generalmente se imagina. Tiene componentes, obviamente, del lado físico. Yo necesito saber todo lo que es antropometría, todo lo que es movilidad, pero también tiene aspectos psicológicos, por ejemplo, o sociológicos, o grupales, porque muchas veces este usuario, este humano, esta dimensión referencial, tiene que ver con, disculpa, ¿se pueden apagar los micrófonos de...? Chicos, Es por que si favor, no el me... audio. A ver, déjame ver si los puedo desactivar. Yo creo que los podéis desactivar todos y me vais a desactivar a mí probablemente, pero... No, no, no te puedo desactivar a vos por eso. No, chicos, por favor, ya, su colaboración. Apaguen sus audios. eso. Listo. Y el ser humano es súper complejo porque somos todos distintos. Por la misma razón que todo diseñador da una respuesta distinta de diseño, eso uno lo puede ampliar y llevarlo absolutamente a todas las dimensiones en las cuales el diseñador, en cuál el ser humano lo podemos mirar. Nosotros vamos a ver a una persona y decir, ok, yo no, tengo un usuario tipo. ¿Qué es lo que es un usuario tipo? ¿Cómo podríamos definir un usuario tipo? Mide 1,50 m, mide 1,80 m, 1,90 m, qué idioma habla, qué características tiene, y lo que uno empieza a hacer es a encontrarse, y sobre todo en la arquitectura, que empieza a encontrarse con niveles de complejidad, sobre todo en el tema humano, súper extremas. Pensar un edificio, este edificio que yo les decía al principio, de un edificio de planta libre, que en teoría es bastante sencillo, cuando uno lo lleva al componente humano, eh, uno debería tener la capacidad y debería darse el trabajo, sobre todo en esta etapa, de hacer una investigación en profundidad de quiénes van a ser aquellos que van a utilizar mi edificio. Desde temas culturales, temas fisiológicos, o sea, yo tengo que preocuparme desde la calidad del aire, desde el desplazamiento, desde la motricidad, desde la ergonomía, desde los deseos del dueño, del financista del proyecto, de decir, bueno, yo quiero tener la torre más alta de la ciudad y por lo tanto esa viene desde el tema aspiracional. Tiene que ver con qué es lo que se va a hacer adentro de eso. Por ejemplo, en Chile hay un proyecto que es de una iglesia, los benedictinos. Los benedictinos tienen una iglesia de arquitectura moderna, absolutamente modernista, que va muy dentro de la línea, por ejemplo, de Ronchamp, y que uno lo ve y dice, bueno, ¿y por qué este edificio tiene esto? Y uno cuando lo empieza a ver, ¿y por qué hacen un edificio absolutamente modernista para los benedictinos? Bueno, porque ellos tienen dentro de su filosofía, por ejemplo, tienen un fuerte componente de la austeridad. Entonces, esta iglesia está absolutamente carente de cualquier objeto ornamental. Y uno lo ve desde afuera y dice, ¿por qué este edificio entero en hormigón, pintado de blanco y sin ninguna decoración?
Bueno, porque se hizo una observación profunda del componente humano. Y el componente humano es el que, de cierta forma, define absolutamente todas las etapas y todas las características de lo que ustedes van a hacer. No hay otra, y por eso es la dimensión referencial. Yo cada vez que tomo una decisión tengo que ir a mi componente humano a revisar y decir, bueno, ¿esto es lo que quiere este individuo? ¿Esto es lo que necesita este individuo? ¿Esto es lo que le sirve a este individuo? ¿Esto es lo que el individuo puede financiar? Yo siempre tengo que ir a referenciar y a ver mi componente humano. Ese es el primer componente. El segundo componente tiene que ver con la dimensión temporal o transicional. Generalmente cuando uno habla de diseño y uno busca ciertas cosas, te dicen, mira, el diseño es una disciplina proyectual. A ver, ¿qué quiere decir eso de proyectual? Porque cuando a nosotros se nos habla y ustedes les piden un encargo en taller, les dicen, proyéctame un edificio, proyéctame una casa. ¿Qué quiere decir proyectar? Proyectar es arrojar, es tirar. Y básicamente tiene que ver con esta cosa de yo voy a pensar el futuro de manera que cuando llegue, y voy a modificar el futuro de manera que cuando llegue a mí, llegue modificado. Porque si es que no proyecto el futuro, si es que no yo hago este gesto de decir voy a cambiar este futuro, que en realidad lo que estoy haciendo es el presente, lo que estoy haciendo es decir, voy a hacer ciertas cosas de manera que cuando estas cosas lleguen a mí, mi presente haya cambiado. Y eso tiene que ver con todo. Yo puedo pensar en el ser humano. Yo cómo quiero que la vida para esta persona a quien yo le estoy diseñando una casa de vivienda social, por ejemplo, lo que estoy haciendo yo en ese momento es pensando cómo le voy a cambiar yo la vida a esta persona. Porque ustedes lo que hacen básicamente es trabajar con humanos, sobre todo los arquitectos. Hacen, por ejemplo, de partida tiene un fuerte componente ético, porque ustedes, como sabrán, comprar una casa es la mayor inversión que hace el 99% de las personas en su vida. 99,99999%. Es la mayor inversión que hacen en su vida es comprar una casa. O es el bien patrimonial familiar. Ya no están afectando la vida de un grupo familiar, sino que están afectando la vida de, de un grupo familiar y de sus generaciones posteriores. Entonces, uno inmediatamente, cuando entiende eso, cuando entiende que lo que hay es un factor de tiempo, que el proyectar no es solamente hacer esta cosa bonita, sino que lo que ustedes están haciendo es proyectando este componente humano en el futuro. La perspectiva de lo que uno hace cambia inmediatamente. Antes yo estaba haciendo paredes y ahora ustedes como arquitectos van a empezar a hacer vidas. Ustedes tienen que pensar en cómo ustedes modifican y la responsabilidad ética que tienen al momento de diseñar y modificarle la vida a las personas. O sea, si es que hay una especialidad dentro del diseño que tiene una responsabilidad potente, es la arquitectura. Porque ustedes modifican la vida per se. O hacen inclusive, tienen la responsabilidad inclusive de decir, a esta familia yo la voy a llevar a la bancarrota, porque la voy a diseñar una casa tan espectacular, pero va a salir en todas las revistas, pero van a quedar endeudados de por vida en la construcción, o pueden hacer que por un antojo en términos de elección de materiales hagan que esta casa sea básicamente una trampa porque está llena de materiales tóxicos adentro, por lo tanto esa familia va a vivir enferma si que no hacen buenas decisiones en términos de protección contra el medio ambiente. Indudablemente también va a tener implicancia desde que tienen que gastar más plata en calefacción, desde que va a tener un ambiente mucho más contaminado y todas las consecuencias que ustedes vayan tomando, las decisiones
tienen que ver con decisiones que van a tener una proyección hacia el tiempo. Entonces, cuando uno cambia el clic en eso, uno se da cuenta, chuta, yo en realidad estoy, es él, es él el importante, no soy yo como creador. Y eso es una característica que nos pone a años luz del arte. O sea, el hecho de que nosotros ponemos al otro primero antes que me pongo yo, que lo generalmente hacen los artistas, lo que importa es mi opinión y tú interprétala como quieras, y es lo que hacen muchos, inclusive muchos arquitectos también, o muchos diseñadores, que dicen, me da lo mismo si funciona, yo tengo mi estilo, yo voy a ser fiel a mi estilo. No, lo que más importa es lo que está al otro lado, ese componente humano. Bueno, después está el componente alopoyético, que es la dimensión física, ¿ya? Tiene que ver con la parte material. Todo diseño tiene una parte material. Esto está tan puesto en orden de importancia que se les fue, que fueron la cantidad de veces o de importancia o de referencias que la comunidad realizó en base a las encuestas y a la revisión bibliográfica. Luego tiene que ver con el componente físico, la materialidad. Para el arquitecto la materialidad indudablemente que es importantísima, ¿ya? Ahora, ¿cómo elijo yo la materialidad? ¿Cuál es la materialidad adecuada para un proyecto determinado? ¿Cómo podrían ustedes definir eso? Muchas veces, cuando uno trabaja generalmente con mandantes o trabaja, por ejemplo, para el Ministerio de Vivienda, ellos tienen ciertas condicionantes que están predeterminadas y las cuales uno no las puede modificar. Ahora, generalmente, el abanico de posibilidades que te dan es bastante amplio. Entonces uno siempre tiene que tener la capacidad de decir, bueno, para esta persona, ¿cuáles son las mejores dentro de las posibilidades con las cuales puedo trabajar? ¿Cuáles son las que me dan una mejor solución? Y aquí tiene que ver con, nuevamente, tener la capacidad de tomar las decisiones en base y en torno al ser humano. Cuando yo estoy eligiendo la materialidad para un proyecto de arquitectura, por ejemplo, a no ser que mi mandante sea la fábrica de hormigones Polpaico, que es una fábrica de hormigones, o el Melón, que está acá, se llama Hormigones Cemento del Melón. Yo ahí obviamente, mi mandante me dice, usted tiene que trabajar con hormigón. Ahora, ¿cómo trabajo con el hormigón? Es problema mío. Pero yo necesito saber y ver cuáles son aquellos materiales que dentro de mi presupuesto, en el caso de ustedes, dentro de las condicionantes humanas que necesito, a las cuales necesito responder, dentro del entorno que era esto, no diseño, el exterior que necesito, al cual necesito responder, porque acuérdense que nosotros dijimos que el diseño era esta entidad separada del entorno, no es el entorno, sino que se relaciona con su medio ambiente. ¿Cuáles son aquellos materiales que mejor responden? Jorge está haciendo su tesis en torno a la arquitectura de una zona específica de Ecuador, basado en la carpintería Rivera, con los materiales que existían en la zona, y el rescate de ese conocimiento es súper importante, porque era la mejor opción que había en ese momento. O sea, y eso es lo que tienen que ustedes buscar. Ustedes tienen que buscar cuál es la mejor opción en términos materiales para solucionar o para dar respuesta a estas condicionantes que me está imponiendo este ser humano o este grupo de seres humanos para el cual yo estoy trabajando. Y no tiene que ver con moda, no tiene que ver con estilos, tiene que ver con la mejor respuesta para. El otro componente tiene que ver con el componente operacional y que tiene que ver con lo procedimental, o básicamente con las metodologías. Toda disciplina desarrolla a lo largo de su carrera, de su desarrollo disciplinar, va desarrollando metodologías propias. Algunas las importa de otras disciplinas y generalmente terminan combinándolas. Cuando ustedes estudian arquitectura, lo que están haciendo es justamente aprendiendo este elemento.
aprender estudiar una carrera, lo que generalmente los currículum hacen es enseñar una metodología de trabajo, que generalmente se centra en el curso, en el ramo de taller proyectual, que es donde se juntan, que es el ramo troncal, donde se juntan y van todos los conocimientos de las otras disciplinas y se logra básicamente aunar en el proyecto de taller. Y en el caso de ustedes, lo que tienen que hacer ahora generalmente es poder demostrar que todo aquello que aprendieron lo pueden aplicar en un proyecto de título. Y básicamente lo que se ve es, a ver, esta persona aprendió a hacer arquitectura o no aprendió a hacer arquitectura. Básicamente eso es lo que se ve. Y lo que se hace ahí es decir, bueno, sí, esta persona es capaz de hacer arquitectura, por lo tanto le vamos a dar el título de arquitecto y lo vamos a lanzar al mundo para que vaya a hacer arquitectura. Y por eso es importante poder tener la capacidad de entender que lo que uno está haciendo es una forma de pensamiento que tiene ciertas características y que uno puede seguir, ¿ya? Ahora, los buenos arquitectos, los buenos diseñadores, los buenos profesionales, generalmente en las disciplinas, no saben solamente una metodología, conocen muchas metodologías. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que básicamente cuando yo sé una sola forma de hacer las cosas, voy a responder a toda aquella problemática que se me presente exactamente de la misma manera. Y uno tiene que tener la capacidad como diseñador, como arquitecto, de diferenciar las respuestas estándar a aquella que realmente necesita el ser humano con el cual estoy trabajando. Y eso implica poder salirme muchas veces de aquello que me fue enseñado, y en muchos casos ustedes cuando estén desarrollándose profesionalmente se van a dar cuenta que van a tener que inventar una metodología propia o un mix de metodología para poder solucionar un proyecto determinado. Otro factor que es importantísimo dentro del diseño tiene que ver con el componente observacional o la dimensión cibernética. Cibernética no del espacio cibernético de las computadoras ni de nada, sino que tiene que ver con la observación. La cibernética tiene que ver con la forma en la cual nosotros observamos el entorno en el cual estamos insertos. Existe la observación de primer orden, que es aquella que yo observo desde mi punto de vista. Yo como diseñador, cuando hago diseño, observo lo que estoy haciendo y hago. Cuando alguien, por ejemplo, una persona está cocinando, lo que está haciendo es mirando las papas, las corta, toma esto, lo acá, lo mezcla y está observando este acto el cual él está haciendo. Eso es observación de primer orden, porque soy el primero. Distinto es cuando alguien está parado al lado de esta persona y ve a esa persona cocinar. Eso es lo que se llama un observador de segundo orden. Ustedes, como arquitectos, son observadores de segundo orden. Son observadores de segundo orden en términos cibernéticos. Y ustedes tienen que tener la capacidad de observación, porque ustedes no van a ser siempre observadores de primer orden, porque no pueden. Si ustedes, el caso, por ejemplo, de la iglesia benedictina, que yo les decía acá, estoy tratando de acordarme el nombre del padre que la diseñó, esa iglesia, ¿me puede encargar alguien una iglesia católica? Yo no soy católico, no soy creyente. ¿Cómo puedo entender qué es lo que necesita una iglesia católica? No me puedo convertir al catolicismo para diseñar la iglesia, ¿verdad? Tampoco me puedo meter a cura para diseñar la iglesia. Pero sí puedo ser observador de segundo orden. Y generalmente la situación es esa. Porque ustedes van a estar diseñando, por ejemplo, para
oficinistas, este edificio del cual estamos hablando. Bueno, este edificio del cual estamos hablando, ustedes no van a estar dentro del edificio. Ustedes no van a trabajar de contadores en el piso 22. Ustedes lo que necesitan hacer es poder observar en detalle a esa persona, a ese conjunto de personas que van a vivir, que van a trabajar en lo que ustedes van a construir. Y por eso se habla de observadores de segundo orden. Ustedes básicamente tienen que aprender a mirar. Y eso es parte de lo que les enseñan a ustedes. Cuando ustedes les decían en primer año, vaya a la calle a dibujar. Lo que les estaban enseñando básicamente es aprender a mirar. Aprender a observar el entorno, a observar a este individuo para el cual ustedes van a trabajar. Y esa observación se va complejizando cada vez más y hasta que uno llega a un nivel en el cual ya es incapaz de observar todo lo que está en su entorno, porque no da el tiempo, no da las neuronas, no da la capacidad de procesamiento mental, básicamente. ¿Y qué es lo que hace uno? Empieza a trabajar con otros componentes que lo vamos a ver más abajo. Y hay un tercer nivel de observación, que es el nivel de observación de tercer orden. Dijimos que está el de primer orden, que es la persona que cocina. Después está el de segundo orden, que es la persona que ve a la persona cocinar y va tomando apuntes y va, básicamente, los antropólogos, por ejemplo, eso es lo que hacen, son observadores de segundo orden. Ellos van a un grupo determinado y lo observan desde afuera. Tratan de meterse lo más posible dentro del grupo, de manera de tratar de entender de mejor forma posible. Yo tengo un amigo que es antropólogo, que él trabaja en el Museo de Arte Precolombino, y él tenía una pasión por los bailes chinos, que son los bailes de la tirana, que son unos bailes tradicionales, y se dio cuenta que como antropólogo siempre iba a ser un externo, nunca iba a poder entender efectivamente. Entonces él tomó la decisión de convertirse en cura, de cierta forma, lo que decía yo que era imposible, bueno, él lo hizo, siendo antropólogo, obviamente. Lleva 20 años como bailarín de estos bailes tradicionales y ahora es el caporal de un grupo de baile y ahora él puede escribir en primera persona, porque indudablemente el conocimiento que se tiene desde el interior es bastante distinto al que se tiene desde afuera. Bueno, ese obviamente es un caso extremo, pero él se pasó del segundo orden al primero. Y después está el de tercer orden. El de tercer orden es aquel que mira todo esto que está sucediendo desde afuera. Absolutamente desde afuera, porque el segundo orden, uno ve, claro, veo al que está cocinando, pero yo veo, el de tercer orden ve el conjunto total, y ahí es donde aparece la teoría. Y ese, en el fondo, es donde está situada mi tesis, es en esta dimensión de afuera, donde yo veo al que cocina, veo al que mira, a aquel que cocina, y yo veo la relación entre ellos, y yo los veo desde afuera porque trato de entender el fenómeno completo. ¿Ya? Y podría haber alguien que esté más arriba mirándome a mí. Si son creyentes van a decir, yo soy el que me está mirando a mí. Si no son creyentes, no. Ese es el otro componente que tiene que ver con la observación. La importancia es que si yo no observo, soy incapaz de tomar decisiones, porque no tengo información sobre la cual tomar informaciones. Después viene un siguiente componente, que es el componente teleológico. La teleología tiene que ver con la causa. Y esta es la dimensión de la causa. ¿Qué es lo que motiva que ustedes hagan lo que están haciendo? ¿Cuál es el motivo final de que ustedes tengan que hacer un edificio? ¿Cuál es el motivo final de que ustedes tengan que hacer una casa? Porque esa persona necesita básicamente un resguardo de las inclemencias del tiempo, porque esta compañía necesita un edificio para poder poner a todos sus trabajadores adentro. Y ese es el componente teleológico. ¿Es el único componente teleológico en el cual uno se puede enfrentar? ¿O uno podría empezar a pensar que aquellos componentes teleológicos tienen tal vez un peso mucho mayor que el que uno generalmente se imagina, que es el cliente que dice, ¿sabes qué? Yo quiero tener el edificio más alto de Chile. Y eso
sucede. Tenemos el edificio más alto de Latinoamérica, lo tenemos acá porque a un señor se le ocurrió tener el edificio más alto de Latinoamérica en Santiago de Chile. ¿Cuál es el sentido de eso? Siendo que tenía un terreno gigantesco, dejar su marca. Ahora, ¿cuáles otras causas uno podría decir que empiezan a aparecer y que generalmente son las no evidentes y no las no declaradas, y son aquellas que es importante, y aquí es donde entra nuevamente el tema ético, y entra el tema, generalmente el tema en respecto a la sociedad contemporánea? Porque hasta ahora en el fondo nos hemos preocupado de un grupo de individuos, hemos visto que el tiempo, cómo le vamos a mejorar la vida, hemos visto los materiales, los componentes disciplinarios, cómo operamos nosotros, la observación que tenemos que hacer, pero cuando aparece el tema de la causa, empieza a aparecer y se nos desparrama hacia todos lados. Y tal vez inclusive nos empezamos a dar cuenta de que aquella predicción en el tiempo que nosotros estamos haciendo tiene implicancias que van más allá de este humano con el cual estoy trabajando, que van más allá de este espacio sobre el cual estoy trabajando, sobre este aspecto físico, porque cuando hablamos del aspecto físico no hablamos solamente con los materiales que construimos, sino que hablamos con el metro cuadrado de tierra en el cual estamos construyendo. Y ahí aparecen los temas éticos, los temas sociales, los temas políticos, y empiezan a aparecer un montón de cosas. Sobre todo el tema ético, yo creo que es un tema que ha sido bastante dejado de lado y que está recién empezando a aparecer en la discusión del diseño, porque generalmente cuando uno piensa en diseño, ¿en qué es lo que piensa? Dice, oye, un proyecto de diseño súper bueno, lo vi y apareció en todas las revistas, y uno empieza a pensar en alta costura, cuando uno empieza, inclusive empieza en arquitectura, y te dicen, ¿crees tú que son los grandes proyectos de arquitectura? Uno dice, Zaha Hadid. Indudablemente, es excelente arquitecta, pero sus proyectos, uno podría decir que su leitmotiv, su forma, su punto de partida es el tema ético. No, porque no es una arquitecta que esté enfocada en esa área. Nosotros acá en Chile tenemos un premio Pritzker, que es Alejandro Aravena, que él pone en el centro de su trabajo con vivienda social, porque tiene un trabajo que no es de vivienda social y que obviamente el tema ético pasa a cierta forma segundo plano, porque tiene que hacer un edificio institucional que ya responde a distintos parámetros, distintas condicionantes, pero que siempre te dan, hay canales, hay vasos comunicantes entre uno y otro. Y donde él pone, en tema de vivienda social, pone básicamente el problema ético en el centro. Sí, hay un tema de que la gente necesita casa, pero él dice, pero no es cualquier casa. Y el tema de Alejandro Aravena en respecto a la causa, a la dimensión causal, él dice, esta gente necesita casa, pero necesita cualquier casa. O lo más importante para esta persona, y que el primer proyecto que hace es la Conjunto Monroy en Iquique, una ciudad del norte de Chile, en el desierto, pegado al mar, que había en el centro de la ciudad, en el casco antiguo, al medio había una vía, Miseria se llama en Argentina, en Chile se llaman poblaciones, no sé cómo las llamarán en Ecuador, que estaba en el centro. Invasiones, las tomas. Básicamente estaba en el centro de la ciudad y esa gente llevaba viviendo ahí un par de generaciones. Entonces, el proyecto del Serviu, Servicio de Vivienda y Urbanismo, era pescar a estas personas que vivían, imagínense, esta es la ciudad y hay un farellón gigante de 600 metros de altura y después está la planicie del desierto para acá. Y esto está en el borde del mar. Y está la ciudad de Iquique acá abajo, y en el centro de esto está esta población viviendo ahí. Y la solución era pescarlo y subirlo acá arriba. Acá ahora hay una ciudad completa de la gente que fue sacada de cierta forma. Pero él lo que hace con este grupo de gente es decir, yo tengo una cantidad de plata determinada para construirle la casa. ¿Verdad? O sea, para gastármelo ¿dónde? En el componente alopoyético, porque ahí es donde yo me gasto la plata, ¿verdad? Yo cuando estoy construyendo, ¿dónde me gasto la plata? En el componente alopoyético, básicamente.
¿Qué es lo que es gratis en un proyecto de arquitectura? El componente operacional, el pensar. Muchas veces, a veces depende de qué tan complejo sea la observación, el complejo observacional también es gratis. Pero básicamente la decisión que toma él, es decir, yo me voy a gastar gran parte de la plata no en construir la casa, porque si lo hago así, tengo que subir el cerro y poner la casa acá arriba. ¿Por qué? Porque la casa me sale cara, porque les voy a construir una casa espectacular. Bueno, espectacular vivienda social, obviamente. Pero para poder construir esta casa espectacular, ¿qué es lo que hago? Me hago yo, mi ego como arquitecto crece porque puedo mostrarla. Él dice, yo me voy a gastar la plata en el terreno. Por lo tanto, voy a comprar este terreno que está acá abajo, que es caro, y les voy a construir la mitad de la casa. Y uno diría, pero este cara está loco. Pero ¿cómo se le ocurre que le vaya a construir la mitad de la casa y pues, la gente necesita una casa completa? Y él dice, no, 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 esta gente no necesita la mitad, no necesita una casa completa. Esta gente lo que necesita es quedarse en este lugar porque de esa forma la gente va a mantener sus trabajos. Ellos están acostumbrados, tienen redes sociales, tienen su trabajo a 2 cuadras de distancia, tienen una serie de condicionantes. Los hijos van a colegios en el plano. No van a los colegios de las poblaciones que están ahí arriba, que son de una calidad bastante inferior. Dice, él dice, yo me voy a gastar la plata en el terreno, porque si es que yo los saco de aquí, les cambio la vida para mal. ¿Qué tiene que ver con esto de proyectar hacia el futuro? Que yo les decía, la proyección hacia el futuro es donde básicamente cuáles son las decisiones que yo tomo para poder desarrollar el mejor proyecto posible. ¿Para quién? Para este humano que estoy trabajando acá. No para otras personas, para este humano. No para mi ego y aparecer en revistas. Y ellos trabajaron, y eso fue lo que hicieron. Construyeron la mitad de la casa. Búsquenlo. Se llama Monroy, M-O-N-R-O-Y, Conjunto Monroy, Condominio Monroy, Iquique, es en Iquique, de Aravena. Y él cambia totalmente el paradigma. Bueno, y eso es lo que lleva a que este tipo se gane el Pritzker. Porque él no presenta una casa espectacular. Uno las ve y las casas son hasta feas. Uno no diría que las casas son buenas, pero sí están en el lugar adecuado. ¿Por qué? Porque la causa era mejorarle la vida a estas personas. No entregarle una mejor casa, era mejorarle la vida a las personas. Sacarlos de ahí habría sido condenar a generaciones de esas familias a vivir en las poblaciones, en la miseria, en el lugar donde está lleno de narcotráfico, de delincuencia. Todo eso sucede arriba. Pero abajo también sucede, pero no con las mismas escalas que están allá. Por lo tanto, la causa no siempre es evidente. Y en este caso era un problema ético. Y finalmente llegamos al componente relacional. Este componente relacional tiene que ver con el metro cuadrado del diseñador. O sea, cuando yo estoy hablando de las disciplinas, con los egos, aquí es donde entra el ego, cuando entra el expertise de cada uno. El diseñador puede hacer solamente lo que un diseñador puede hacer. Un arquitecto puede hacer solamente lo que es capaz de hacer un arquitecto. Un médico puede hacer solamente aquello que es capaz de hacer un médico. Ahora, hay profesiones que tienen un mayor peso político, como la arquitectura. Por ejemplo, yo soy arquitecto, ustedes van a ser arquitectos, que se han sabido manejar de mejor manera en el ámbito político y han logrado generar monopolios. Uno, para construir, para poder diseñar una casa, necesita legalmente, en prácticamente todos los países del mundo, tener el título de arquitecto. Los motivos son entendibles, porque hay una responsabilidad de lo que yo les decía, o sea, la casa es algo que es permanente. Entonces, no cualquiera puede ponerse a diseñar casas, porque hay temas estructurales, porque hay una serie de componentes. Pero los arquitectos, los médicos también. ¿Por qué? Porque si tú te pones a hacer medicina sin
conocimiento, sin este aspecto operacional, procedimental muy claro, las consecuencias de nuestro accionar son muy graves. Si es que un diseñador de vestuario se equivoca y le queda la prenda un poco más larga, un poco más corta, las consecuencias no son tan graves, ¿verdad? Pero si un arquitecto se equivoca y diseña mal una casa, la casa se puede caer. O, como les decía yo, podemos condenar a esa familia a vivir enferma el resto de sus días. ¿Por qué? Porque hicimos una mala elección. Bueno, este metro cuadrado, ¿qué es lo que hace? Que nos lleve a la especialización. Hay un sociólogo que se llama Niklas Luhmann, que él habla de que el conocimiento humano, las sociedades, las disciplinas se han ido encerrando en especializaciones. Y por lo tanto se empiezan a generar guetos entre cada uno, y cada uno, el gueto de los arquitectos, el gueto de los diseñadores, el gueto de los médicos, el gueto de los médicos endocrinólogos, el gueto de los médicos psiquiatras, el médico que está dedicado a la especialidad de los circulatorios eh, eh, vascular periférico, o sea que se dedican a estudiar y a tratar solamente las venas chiquititas, y eso mismo pasa en la arquitectura. En la arquitectura hay arquitectos que se dedican a hacer casas, vivienda social, otros arquitectos que se dedican a hacer edificios, y otros se dedican a hacer equipamiento de oficina, y otros hacen sillas, ¿verdad? Bueno, y entre todas estas disciplinas, lo que sucede es que cada uno de ellos empiezan a hablar idiomas distintos y empiezan a desarrollar metodologías distintas y se empiezan a especializar en qué, en formas de actuar y de observar el entorno de manera distinta. Y el diseñador, una de las grandes gracias que tiene, independiente de la especialidad, es que nos hemos convertido en unos seres capaces de dialogar con distintas disciplinas. Los diseñadores, cuando ustedes estén trabajando, por ejemplo, tienen que sí o sí, por ley, trabajar, por lo menos acá en Chile, con un ingeniero. Sí o sí tienen que trabajar ¿con quién? Con un constructor civil. Sí o sí van a tener que trabajar, dependiendo del proyecto, con un cura, porque van a tener que hacer una iglesia. Sí o sí van a tener que trabajar ¿con quién? Con un médico, porque van a tener que hacer un hospital. Y sí o sí van a tener que empezar a trabajar codo a codo con otras disciplinas. Y aquí adentro, en estas relaciones, este componente relacional, que es el cómo el diseñador sigue haciendo, el arquitecto sigue haciendo la pega de arquitecto, y es súper importante tener presente esto, no intentar hacer la pega de otras especialidades, porque ustedes no son sociólogos, no son médicos, no son. Y entonces, cuando ustedes estén, por ejemplo, desarrollando su proyecto de título, lo más lógico es que ustedes deberían trabajar, consultar, entrevistar a profesionales de otras áreas. Si estoy haciendo un tema de vivienda social, yo debería hablar con, indudablemente con la persona para las cuales yo voy a diseñar, pero también debería hablar, por ejemplo, con un asistente social, que es ella experta y se ha dedicado su vida a hacer observación de estos grupos familiares. Ellos entienden cómo, por ejemplo, aquí la gente que trabaja con vivienda social entiende cómo la dinámica que existen dentro de estas familias con situaciones de vulnerabilidad, por ejemplo. Que muchas veces eh, no- quienes vienen de lugares más privilegiados no lo han tocado vivir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que yo no trabajo con estas observaciones, difícilmente voy a poder tomar decisiones correctas para ese grupo. Pero si trabajo asociado a una socióloga que es experta en el tema, ella me va a poder entregar a mí esta cosa. Y aquí se dan cuenta, si hacen el link
entre las observaciones, se van a dar cuenta que se convierten en observadores de tercer orden. Cuando empiezan a trabajar con la componente relacional, se convierten inmediatamente en observadores de tercer orden. ¿Por qué? Porque un observador hizo la observación de primero inicial. El observador de primer orden, ¿quién sería? Sería la señora que vive en esta población y que ella le toca vivir esa realidad. Un observador de segundo orden sería este sociólogo, esta socióloga que va y trabaja con estas familias para poder entender cuáles son las problemáticas que afectan a estas familias. Y después entran ustedes como arquitectos a conversar con obviamente con la señora de la población también, pero además con la socióloga. Y ahí se convierten en tercer orden. Y se dan cuenta entonces que ustedes se convierten en observadores de tercer orden. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes necesitan y tienen que tener una postura teórica frente a la arquitectura. Cada vez que ustedes se enfrenten a un proyecto, van a requerir poner sobre la mesa cuál es el paradigma del cual ustedes van a trabajar. Y eso tiene que ver con aquello y aquella aclaración que yo les hice inicialmente respecto al design thinking, que era esta concepción de empatizar, de experimentar, de mirar, son 5 pasos, no me acuerdo exactamente cuáles son, porque en el fondo ahí no hay una observación, no hay una investigación, no hay una metodología, no hay una forma de hacer, no hay una preocupación por... No, ustedes se convierten en teóricos cada vez que desarrollan un proyecto de arquitectura, se están convirtiendo, no están haciendo solamente formas, están desarrollando una forma de pensar y de ver y sobre todo de modificar el futuro y sobre todo modificar el futuro de estas personas. Esos 7 componentes tienen que estar presentes en todo proyecto, desde mi punto de vista. Para terminar, me voy a cambiar de lámina y me voy a cambiar a los proyectos de... Vamos a ver 2 proyectos, 3 proyectos de diseño de interior y equipamiento. Voy a partir por este. Estos son unos paraderos de buses para la Patagonia chilena. Este es un proyecto de arquitectura de escala, de esta escala que yo les hablaba al principio. Este es un proyecto de equipamiento. No es una vivienda, un paradero de micro al borde del camino, que es una vía que se mete 1000 kilómetros de Puerto Montt, o sea, 1000 kilómetros más al sur de donde estoy yo, que se va bordeando los fiordos de lugares prácticamente inhabitados, selva fría, pero que esta carretera no tiene una identidad y lo que hace él es buscar y tratar de desarrollar estos puntos de encuentro, estos paraderos de micro que tienen doble funcionalidad. Uno es satisfacer las necesidades de las personas que viven ahí, que pasan el invierno y tienen que esperar la micro, que pasa una vez al día, que no se sabe a qué hora pasa. Uno tiene que estar esperando la micro a la hora que pase. Y además satisfacer las necesidades de los turistas que están llegando a estos lugares que básicamente no tienen dónde esperar, y la idea, obviamente acá se fue un poco, exageró un poco la cantidad de turistas, pero bueno. Este proyecto se hizo estas 7 preguntas. En el fondo los componentes que les estoy dando son 7 preguntas que tienen que pensar cuando están desarrollando. Acá había un componente humano, ¿para quién estoy diseñando yo? ¿Cuáles son sus necesidades? Y se dio cuenta que básicamente que habían 2 usuarios, uno que era el lugareño y otro que era el turista. Empieza a ver los componentes materiales, empieza a entender el encargo, y acá trabaja, por ejemplo, con el proyecto de título, el proyecto de tesis de Jorge, que trabaja con la carpintería de Rivera, y básicamente él ve que en la zona se construía con carpintería de Rivera, y entonces él decía hacer estos objetos, que son estos paraderos de micro, paradas de buses, a partir de la arquitectura de Rivera, los carpinteros de Rivera. Por lo tanto, todo lo que se pensó, todo lo que se hizo, porque además eran construidos por la misma gente local de ahí, todo tenía que ver con poder entender efectivamente qué es lo que era. La forma sale de la topografía del lugar, y hay un montón de elementos que van asociados a
al lugar. Otro proyecto tiene que ver con este proyecto de acá. Este es un proyecto que está pensado, Santiago ya se terminó, no, se está terminando de construir una extensión del aeropuerto, y el anterior era de Raimundo Lavé. Este proyecto es de Consuelo Las Heras. Era generar en los pasillos, perdón, en las salas de espera de los aviones, tratar de intentar darles cierta identidad, porque si uno en el fondo saca esto de ahí, uno ve, esto es un aeropuerto común y corriente en cualquier parte del mundo. Pero cuando uno se mete dentro de este objeto que está puesto ahí, que además tenía que ver con un concepto que son características que no generalmente uno las piensa en diseño, cuando está pensando espacio que tiene que ver con el sonido. Este era un objeto de un paisaje sonoro, que hay toda una línea de investigación que es súper bonita, que tiene que ver con el paisaje sonoro y cómo uno puede efectivamente generar en quien está escuchando imágenes a través del sonido, porque de partida el sentido del oído, de la escucha, del audio, es el único sentido que no se desconecta nunca. Uno puede estar durmiendo profundamente, pero el sonido, el audio sigue ahí funcionando y está alerta. Bueno, y este proyecto lo que hizo fue ir a la Patagonia de Chile, recoger sonidos y traerlos e incorporarlos a este lugar. Entonces uno se acercaba a este lugar y era básicamente como lo que se buscaba era poder generar, entendiendo a, por ejemplo, un grupo de turistas que tiene que hacer un transbordo de avión y que tiene que esperar 4 horas en el aeropuerto o 10 horas en el aeropuerto, poder llevarlo a esta experiencia de decir, visite la Patagonia chilena donde están los glaciares, por ejemplo, y poder meterlo dentro de un glaciar, y básicamente esto está hecho en material coreano, que es un material que parece, dependiendo de la transparencia, puede parecer perfectamente hielo. Entonces básicamente era entender esto y generar esta experiencia a partir del paisaje sonoro. Este de acá es, y voy a mostrar otro que tiene que es Cerro Castillo, que tiene que ver con el acceso a un parque nacional. Los parques, también en la Patagonia, en esta carretera austral del sur, y básicamente tiene que ver con, esa es la característica de este lugar. Son lugares súper inhóspitos. Meterse a caminar por estos bosques no es un tema sencillo. Son lugares súper complejos, en términos de que uno puede perder la vida si entra para allá, pero son lugares que están recibiendo cada vez más y más visitantes, y por lo tanto era importante poder entender el lugar y poder meterse dentro del lugar de una manera, de respetar estos lugares que son prácticamente, de hecho son parques nacionales, grandes áreas, de poder dialogar con el lugar sin tocarlo. Entonces está todo levantado, está todo hecho en los materiales de la zona, está todo hecho por artesanos del lugar, obviamente reconociendo que es un proyecto hecho, en este caso es del año pasado, del antepasado, era un proyecto en el cual se reconocía, decir, ok, yo estoy haciendo un paseo que es del 2018, o sea, no estoy haciendo que, de cierta forma, un proyecto que es para, no trato de mimetizar una realidad anterior, ¿ya? Sino que yo reconozco el momento histórico en el cual estoy viviendo. Y finalmente voy a abrir voy a abrir 2 proyectos que son los del semestre pasado. Uno que tiene que ver con la interculturalidad. Este proyecto es un proyecto que fue hecho con Fundación Mi Parque. Son
equipamientos para jardines infantiles. En este caso era un proyecto que respondía, Chile ha recibido en los últimos años una gran oleada de inmigrantes. Tenemos grandes grupos de ecuatorianos, de peruanos, venezolanos, haitianos. Básicamente son los grandes grupos de las últimas grandes oleadas que han llegado, porque antes tenemos básicamente europeos muchos y obviamente españoles. Y eran jardines que apuntaban efectivamente a tratar de generar ciertas instancias con muy pocos recursos. Aquí los presupuestos son prácticamente cero. Y tratar de generar, y se trajeron juegos de distintos países y se incorporaron acá. Y creo que aquí me cambié de pantalla y... ¿cómo se hace? Va a cambiar acá. Voy a salir un poco acá, espera. Me cambié de pantalla y... ahí. Y el otro que quiero que veamos dos más. Este es un proyecto también para los mismos jardines que tenía que ver con la polifuncionalidad. Y lo que se buscaba acá era generar una estructura que se pudiera instalar en estos jardines infantiles que son manejados por la JUNJI, por la Junta Nacional Escolar Ibérica, y que eran estas estructuras que, no sé, no me acuerdo si el video hace el gesto de... Estas son estructuras que se mueven y permiten una multiplicidad de actividades multifuncionales, y estos se podían cerrar en algún momento y quedan convertidos como en casita de muñeca, o si se abrían, se convertían en, como este caso acá, en un pequeño escenario para poder hacer la obra de teatro de fin de año, para bailar, para ir ahí disfrazados para las fiestas nacionales, o para el combate naval, o para hacer la fiesta de fin de año de Vigilio Pascuero. Y ahí por acá para que veamos esto. Ahora, todos estos proyectos, aquí está cerrado y está abierto el mismo objeto. Todos estos proyectos lo que hacen, si ustedes se fijan, es reconocer, y aquí me voy a meter para cerrar el tema y para poder completar en el fondo, porque a mí Jorge me invitó a hablar sobre diseño y sociedad contemporánea y la contemporaneidad, tiene que ver con ser capaces ustedes de poder reconocer el lugar, el tiempo y con quién están trabajando. O sea, básicamente poder aplicar estos 7 componentes que estaban antes y trabajar para eso, olvidándose de lo que uno crea que puede ser lo mejor o lo peor para este lugar. Todos estos proyectos están trabajados desde estas mismas principios, y lo que hacen justamente es recoger aquello que la JUNJI necesitaba, pero visto desde acá. Y eso tiene que ver con que hay una frase para cerrar así ya definitivamente, hay una frase que es de Giorgio Agamben, que es un filósofo francés, que dice, voy a cerrar con 2 frases, 2 citas. Dice más o menos, porque no me la sé de memoria, pero dice que un hombre inteligente es aquel que es capaz de reconocer el tiempo que le toca vivir y tomar distancia de él, o sea, poder observar de manera de poder tomar decisiones correctas. Y hay otra que dice que no es de él, que es de norteamericano, que es Buckminster Fuller, que dice que uno no puede cambiar las realidades utilizando el mismo sistema con el cual fueron creadas. Y eso es súper importante, porque ustedes cuando hacen arquitectura, y por eso tienen que convertir en teóricos en cada proyecto nuevo que hacen, si es que no hacen teoría, si es que no cambian el sistema con el cual están trabajando, van a salir con exactamente la misma solución que se ha producido
desde siempre. Y eso ya sabemos que no funciona. ¿Por qué? Porque trae problemas sociales, porque por algo tenemos la segregación que tenemos en las ciudades, es porque hemos ocupado el mismo sistema, trae problemas medioambientales, trae problemas de segregación, de salud, trae un montón de problemas. O sea, cada vez que usted se presente frente a un proyecto nuevo de arquitectura, y la gracia que tienen ustedes ahora es que están haciendo título. Y hacer título implica, indudablemente, tener la opción de hacer teoría. Porque después, desgraciadamente, en el mundo real van a tener que empezar a responder a los poderes ocultos del mercado. Jorge, no sé si Gonzalo, tienen preguntas. muy, muy bueno, muy bueno. Te felicito. Espero que los alumnos, porque a mí me pasa siempre, les pasa, yo sé que les pasa a ustedes y me pasa a mí también. Yo cada vez que tengo alumnos al frente, o no alumnos solamente, no hacen preguntas. Por favor, hagan preguntas. Porque es la Bueno, oportunidad que tengo de equivocarme. claro, todos nunca dejamos de equivocarnos, porque nunca No, no, dejamos de no, aprender. yo nunca me equivoco. Eso ya me equivoqué. Sí. No, no, no. Uno nunca deja de aprender, por consiguiente, si vivimos en un proceso constante de aprendizaje, vivimos en un proceso constante de equivocaciones y aciertos. Lo que acabas de Porque, decir tú es súper importante, ¿eh? Esta cosa de que cuando ustedes terminen de estudiar arquitectura no terminaron de estudiar, están recién empezando. por supuesto. Porque van a tener que estudiar y por eso es importante tomar cada proyecto como un proyecto teórico, porque van a tener que estudiar con cada proyecto que hagan. O sea, piensen, yo con Jorge somos mayores, yo empecé a hacer el doctorado con 51 años de edad, 50 años de edad. Por ahí también. Sí, Yo alguien me creo que está preguntando, perdón un ratito, Gonzalo. Alguien me está preguntando si el video va a estar subido en el sistema. Sí, por supuesto. Una vez terminado esto, lo transformo y lo subo a la plataforma, sin ningún problema. Realmente yo también me quedé con las ganas de volver a escuchar ciertas cosas. Así que de seguro yo soy uno de los primeros que voy a volver a escuchar Yo también lo quiero escuchar para poder negar después lo que dije. Ya. Dale. Bueno, Gonzalo, te agradecemos mucho. La verdad, para mí, ya tengo, siempre digo a los chicos, ya tengo años en esto, estoy envejecido con arquitectura, pero siempre me queda un interrogante. Siempre me queda algo picando que quiero seguir investigando y aprendiendo, ¿no? Mira, Y también compartiendo. si no hay preguntas, me gustaría hacer una pequeña aclaración muy, muy pequeña. A ver, dale. Y que tiene que ver con esto que estábamos hablando recién respecto a el aprender siempre. Yo creo, yo como soy diseñador y soy arquitecto, tengo tengo militancia doble en ese sentido, que para mí en realidad son lo mismo, pero entiendo para dónde apunta uno y para dónde apunta el otro. Quiero recalcar sobre todo en el tema ético en la arquitectura y el tema ético en el momento en que estamos viviendo ahora y asociándolo a esto de la contemporaneidad. Latinoamérica especialmente y el planeta en general, pero Latinoamérica especialmente está pasando por tiempos súper delicados. Nosotros estamos pasando por tiempos de cambios. En Chile estamos sufriendo cambios gigantescos. El planeta está sufriendo cambios gigantescos en términos de deterioro medioambiental. De hecho, que no lo mencioné porque siempre lo menciono, pero busquen el concepto del antropoceno. O sea, el ser humano ha llegado a cambiar tanto el entorno que ya tiene un nombre para la época geológica en la cual estamos, que tiene que ver con cómo el hombre ha cambiado el medio ambiente. Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante que ustedes como futuros arquitectos sientan la responsabilidad sobre sus hombros y que la sientan con firmeza, porque lo que ustedes van a hacer, quiero reiterarlo, le va a cambiar la vida a generaciones. No solamente a las personas que van a abrir por primera vez esa puerta, sino que a esas personas y a toda su descendencia en adelante. Entonces el trabajo que ustedes están haciendo tiene un componente ético súper importante y es importante que le tomen el peso. Entonces cuando ustedes están haciendo un trabajo, un proyecto, le tomen realmente la seriedad que tiene. Solamente eso. Listo, Gonzalo. Muchísimas gracias, Gonzalo. Gracias a ti. Realmente ha sido un aporte valiosísimo para mí, que soy arquitecto, y para mis
chicos, mis estudiantes que están ya en el umbral, ¿no? De ya de salir como arquitectos. Bien, gracias, Gonzalo. Entonces, Quiero chicos, agradecerte nuevamente, Jorge, la invitación y nada, ahora los tengamos otra dejo. oportunidad más de tenerlo, ¿no? Gracias. Seguimos hablando, Gonzalo. Ya, me mandas después el Sí, por coso. supuesto. Listo, que les vaya Gracias. bien. Chao, chao. Gracias, Gonzalo.